el 49% y las empresas privadas el 51%. Otra pregunta, ¿cuáles son las empresas privadas que van a aportar este 51%? Y de cada una de estas, ¿cuál será su aportación y bajo qué condiciones? Porque no vaya a ser que luego las empresas privadas vaya a ser la cervecera de Zacatecas. Es cuanto, gracias. Muchas gracias por su participación, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Soraya Bañuelos de la Torre. Buenas tardes, secretario, sea usted bienvenido. Felicitarlo por su trabajo y por su gestión, que es reconocida por quienes estamos aquí. Uno de los temas que seguramente a todos nos han llegado o preocupado es el tema del bajo precio que tienen los productos del campo. Y también, al mismo tiempo, hemos sido testigos cómo en los últimos tiempos se le ha dado un auge especial a todos los productos orgánicos. Entonces, la pregunta es, ¿qué se pudiera hacer para que los productores del campo zacatecano puedan producir frijol orgánico o productos orgánicos que adquieran un valor que a veces es 5 veces mayor al que tienen actualmente en el mercado? Y si tienen ustedes previsto alguna estrategia para apoyar a los productores del campo para que se acerquen al cultivo de productos orgánicos y puedan tener un mejor precio de sus productos. Esa es una. La segunda tiene que ver también con el monocultivo. Si tienen ustedes dentro de la asesoría que proporcionan a los agricultores algún programa que les permita a ellos conocer las ventajas de variar el cultivo y de generar una rotación de otras especies vegetales. Y bueno, pues todos sabemos que en los últimos años ha habido un auge también de productos del campo que tienen un gran valor, como la chía, el jengibre, la linaza. ¿Por qué razón no ayudar a nuestros productores para que en vez de sembrar frijol puedan sembrar chía u otros productos agrícolas de mejor precio? Esas son las preguntas. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Susana Rodríguez Márquez. Gracias, diputado presidente. Pues nuevamente, señor secretario, que nos pudiera ampliar esa justificación que, insisto, de la subsecretaría recientemente creada a la secretaría a su cargo en relación al uso de suelo. Sabemos que el cambio climático no es un mito, no es un tema de moda, que nos resistimos a entender que si se nos acaba el planeta, nos acabamos todos, no tenemos otro, y que esta parte de la preservación y conservación de uso de suelo lo tenemos que introducir, por llamarlo de alguna manera, a nuestros productores y convencerlos, darles las virtudes y las bondades de esa subsecretaría a su cargo, y que nos pudiera ampliar qué se ha hecho hasta el momento y, por supuesto, sin dinero, porque se creó, entiendo, recientemente y no tenía ninguna injerencia en el presupuesto, para ver qué podemos hacer para apoyarlo en el presupuesto que viene en el 2019. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada María Isabel Trujillo para formular sus preguntas. Con su permiso, presidente. Adelante, diputada. Declino mi participación ya que ha sido contestada la pregunta. Solamente quiero felicitar al secretario por el trabajo que ha venido realizando en esa Secretaría del Campo tan importante y por el apoyo recibido a la exportación de tuna en el municipio de Pinos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Carla Valdés. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Licenciado Adolfo Bonilla, secretario, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Me queda claro que hablar del campo es un tema muy palpable que yo creo que pues todos lo vivimos a diario. Confiar en el campo es confiar en el presente y en el futuro. Me siento muy contenta, usted como hombre sensible, que esté a cargo de esta secretaría, ya que sé y estoy cierta que tiene esta gran responsabilidad y que sobre todo que ha sabido sacar adelante. Mis preguntas vienen de la siguiente manera.
Tenemos el conocimiento que varias obras de almacenamiento que conforman la infraestructura hidroagrícola estatal fueron construidas desde hace 35 años en promedio, y es por ello pues hay que estar modernizando y sobre todo rehabilitando. Usted desde su secretaría, ¿cuáles son las acciones que ha tenido para atender las demandas que los usuarios de estas presas presentan para su mejora? ¿Y por qué existe tanto rezago en la atención de esta problemática? Otra cuestión muy palpable son los bordos y las pequeñas presas. Las quejas son frecuentes de estos beneficiarios por una mala calidad y una mala construcción. Desde su secretaría, ¿cuál es la manera de obligar a los responsables de la construcción de estas obras para que la reparen o la repongan? Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Corresponde ahora dar respuesta al señor secretario por cada uno de los diputados que formularon preguntas, hasta por 20 minutos. Le solicitaría muy respetuosamente, presidente, me permitiera también responder a la diputada Lisbeth Márquez, a pesar de que nos verificamos ayer el procedimiento, decirles que en efecto nos entusiasma mucho la posibilidad de que una parte de las remesas, ojalá que fuera una parte importante, no solo las que llegan de manera directa a los familiares, sino las que entran a través del programa 3x1, se dedicaran a proyectos productivos. Yo la verdad reconozco que el campo zacatecano está subsidiado por las remesas, pero yo creo que hay para dar mucho más. Yo coincido totalmente con usted en la necesidad de romper paradigmas. Es necesario cambiar la cultura, es necesario adentrarnos, porque hay un dicho que dice que se pierde más por miedo que por intentar, y creo que esa parte del miedo no hemos logrado trascenderla, superarla, pero sería la mejor manera a través de proyectos productivos muy orientados al valor agregado. Creo que la experiencia exitosa que comentaba usted de los productores de limón persa de García de la Cadena es justamente eso, es romper un paradigma. Yo le llamo una historia de allá para acá. También aquí se pueden hacer cosas que le den sustento y le den economía a nuestros productores. Yo estaré, por supuesto, muy atento a la posibilidad de reunirme con usted, con el diputado Felipe también, para ver qué posibilidades pudieran encontrar de manera conjunta de la mano de ese campo. A eso me refería en el cierre de mi primera participación. Me entusiasma mucho la posibilidad de poder trabajar de manera conjunta con ustedes para ver qué tipo de proyectos productivos podemos traer de la mano de nuestros migrantes zacatecanos. En cuanto a la pregunta de la diputada Dávila, el proyecto Milpillas es lo mismo que le comentaba al diputado Rodríguez Ferrer, no es una facultad de la Secretaría del Campo ver el agua para consumo humano. Aunque conozco detalles del proyecto, no estoy yo facultado para hablarle al respecto, le ruego me disculpe por eso, pero es atribución total de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente la ejecución y puesta en operación de este proyecto, que yo estoy seguro muchísimo van a agradecer zacatecanos que radican en el corredor que va desde Fresnillo a Guadalupe. A la diputada Soraya Bañuelos, totalmente de acuerdo, hay un problema con los precios del campo, pero tenemos que romper el paradigma también de reconocer que nunca hubo precio de garantía para las hortalizas. Los precios de garantía se han circunscrito a los granos, en algunos casos a la leche de manera particular, pero granos estamos hablando de 3. Entonces, tenemos que orientar los esfuerzos para que los productores en efecto conozcan la lógica del mercado y que entendamos todos que el gobierno no compra, el gobierno no fija precios más que cuando entra esta modalidad de los precios de garantía, y en ese sentido el valor agregado es una de las salidas que tenemos que encontrar. Pero yo le agradezco, usted menciona también el tema de la producción orgánica, ya hay algunos grupos con los que estamos trabajando para la certificación del frijol, pero sin duda en el 2019 ya hemos estado platicando con empresas certificadoras. Se lleva un protocolo que inicia con el análisis de suelo, el acompañamiento del paquete tecnológico, pero incluso también el proceso de valor agregado que pudiera darse, pero la primera ahora sí que iniciativa que habremos de llevar está enfocado a frijol y a la miel, pero eventualmente también iremos a buscar otras opciones.
En el tema del monocultivo, pues es un tema cultural. Nuestros productores están muy arraigados en la idea de producir frijol, de producir maíz. Yo puedo decirle que en el cañón de Tlaltenango se cuenta con 552 hectáreas de chía actualmente. Creo que no es una superficie despreciable. Hablábamos de limón persa, también es un cultivo alternativo al maíz allá en García de la Cadena y que se está extendiendo a otros municipios del cañón de Tlaltenango y también del cañón de Juchipila. Aquí se encuentra también el responsable del Inca Rural en el estado a través del programa de extensionismo rural que por un lado llevamos de la mano de Zagarpa y de la mano de lo que está haciendo Inca Rural. También estamos tratando de orientar a los productores para que le rompan a ese miedo de solo tener un tipo de cultivo, pero yo terminaría diciéndole que el programa de reconversión productiva que no se origina en esta administración, pero que ha sido efectivo, está enfocado justamente para que los productores ya no siembren frijol, sino que se demuestren a sí mismos que hay esquemas de agricultura por contrato con apoyo con paquete tecnológico para cebada maltera, para trigo panificable, para girasol alto leico. Entonces, coincido totalmente en la necesidad de que podamos seguir apoyando este tema. En el planteamiento de la diputada Susana Rodríguez, bueno, la Subsecretaría para la Conservación de Suelos y Agua de la Secretaría del Campo tiene a su cargo todas las acciones que están contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de sustentabilidad del aprovechamiento de los recursos naturales, y creo que también va a ir alineado en parte con el tema de la soberanía alimentaria, en el tema de la autosuficiencia en el recurso hídrico, además de ejecutar programas y proyectos para la conservación del uso de suelo y de agua. Y vaya, ya a partir del mes de marzo que fue creada esta subsecretaría, se tienen algunos avances en el programa de labranza de conservación, que también lo mencionaba el diputado Eduardo Rodríguez, incidiendo ya de manera directa en 242 productores y 1,619 hectáreas de uso agrícola distribuidas en las 7 regiones del estado. Así nos han instruido el gobernador del estado para que el presupuesto lo ejecutemos en 8 regiones estratégicas para el estado, y en eso, bueno, pues estamos contribuyendo a un incremento de la producción y en mantenimiento y mejoramiento de los suelos. De ahí puedo también mencionarle que del programa de concurrencia con municipios, particularmente en la región del Cañón de Tlaltenango, hemos hecho análisis de suelos, porque el tema de la acidez y la alcalinidad de los suelos también está presente en el estado de Zacatecas. Entonces, dependiendo del análisis de suelo, hemos podido apoyar a través del programa de concurrencia con municipios con cales y con yesos agrícolas para poder atender este tema, para también poder incidir en tener un mejor rendimiento en cuanto a las cosechas. En esa parte también está platicando de manera permanente con el COTAS para hacer estudios del comportamiento de los mantos freáticos. También mencionaban aquí la sobreexplotación de 11 de los 34, de manera que esta subsecretaría es necesaria para el implementar y diseñar acciones puntuales en este tema, y somos el único estado del país que cuenta con una subsecretaría de esta relevancia. Agradecerle sus comentarios a la diputada Trujillo y por supuesto también a la diputada Carla Valdés. En el tema de los bordos y presas pequeñas existen fianzas para que cuando los beneficiarios, que finalmente son los que eligen quién es el constructor del bordo de la pequeña presa, las fianzas se pueden ejecutar para que en caso de que pudiera haber alguna filtración o un desperfecto en la construcción, se pudiera atender de la mejor manera. Muchas de las presas se construyen con recursos de la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Ahí es importante resaltar la gestión que ha hecho el gobernador Alejandro Tello de obtener recursos extraordinarios a los que anualmente nos ha anunciado la Comisión Nacional de Zonas Áridas, pero tenemos una extraordinaria comunicación con ellos, y ellos también tienen el tema de las fianzas para que en caso de que pudiera haber un desperfecto no tengamos ninguna duda de que todas estas acciones de infraestructura hidroagrícola verdaderamente funcionen en beneficio de los productores. Y vaya, estamos trabajando también permanentemente de la mano de Conagua para estar revisando esas presas que tienen ya muchos años de construcción. Muchas veces el desasolve de las presas, el desasolve de los bordos es más cara que la construcción de una nueva presa,
porque finalmente de lo que estamos hablando es del acarreo del mineral. Entonces, tenemos experiencias, estamos platicando con productores y con el alcalde de Loreto, Zacatecas, para el caso de que haya productores que tengan la capacidad económica para invertirle a un desasolve, bueno, podamos entrar de manera conjunta, porque todas esas tierras que están asolvando las pequeñas presas o los bordos pueden servir también como material vegetativo, como una capa de tierra que puede ser muy bien utilizada por los productores en el estado de Zacatecas. Espero que con esto esté atendiendo los planteamientos de los señores diputados. Es cuanto. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Lisbeth Márquez. Y muchas gracias por su respuesta, señor secretario, y por su ofrecimiento de trabajar juntos. Y quisiera agregar que estos programas deben de ser abiertos no únicamente a las federaciones. Afortunadamente, nuestra organización comunitaria es ejemplo nacional, pero siento que se deben de ofertar a los zacatecanos, incluso aunque no estén federados, porque los tianguis agropecuarios se han hecho exclusivamente para las federaciones y estamos hablando que es cuando mucho el 10% de nuestra comunidad migrante. Entonces, los programas que diseñemos, mi sugerencia respetuosa es que sean abiertos a la comunidad migrante en general, que es la mayor parte. Y mencionaba usted el Uber agropecuario. Se me ocurre que podría ser un primer proyecto de inversión migrante para que los zacatecanos tengan ofertas concretas de inversión. Es decir, lo que les hemos ofertado ha sido tianguis agropecuario y es lo que se ha comprado, pero realmente no se ha ofertado un proyecto de desarrollo económico para el campo. Incluso se me ocurre crear el 1x1 agro, evitando no tanto del 3x1, sino evitando todo ya el sistema que conocemos del 3x1, puede ser algo directamente estatal, 1x1 y con una cartera de proyectos muy concreta de lo que el campo necesita. Entonces, no hemos ido a la casa de esos inversionistas migrantes y pienso que puede ser muy exitoso. Como le comento, estoy cierta que es un largo camino, pero inicia con un primer paso. Muchas gracias, secretario. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Alma Dávila. Gracias, diputado presidente. Bueno, señor secretario, lo que pasa es que sí es preocupante que si esa cantidad de recurso que se va a destinar a la construcción de una nueva presa, se pueda hacer con esa misma cantidad todo la tecnificación del riego en el estado de Zacatecas y que ya al tecnificar el riego en el estado de Zacatecas pudiéramos ahorrar el agua y pudiéramos darle ese uso eficiente, porque si más del 80% de lo que tenemos de agua en nuestros acuíferos se está yendo en la agricultura, entonces sí tenemos que atender, aparte de lo que se pueda hacer con la presa. A lo mejor si se hace bien el proyecto, sin violentar a los ejidatarios, pues entonces se puede pensar en los 2 proyectos, pero tenemos que cuidar este bien necesario y que es limitado. Entonces, pues que sí pensemos en eso, de cómo podemos tecnificar el campo y asegurar poder plantear un proyecto de verdadera soberanía alimentaria para el estado de Zacatecas. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Susana Rodríguez. Gracias, diputado presidente. Solamente abonar a lo que usted dice en relación a la subsecretaría, que tiene una visión de futuro, que atiende a lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente en el artículo 1, fracción 6ª, a la Ley General de Vida Silvestre en el artículo 19 y, por supuesto, a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que nos rige en el territorio nacional. Entonces, ahora lo único que nos falta es ponerle billete. Para eso estamos en el próximo presupuesto. Gracias, secretario. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica la diputada Carla Valdés.
Con su permiso, diputado presidente, pues igual nuevamente agradecerle, secretario, me quedaron contestadas las preguntas, igual invitarlo, exhortarlo a que siga haciendo ese buen papel que hasta ahora ha desempeñado, pero que también estoy cierta que desde este recinto yo también seré sobre todo la número uno en decir algunas cuestiones que no estén o que no se estén llevando a cabo. También pondré y sabré llevar la voz de los zacatecanos. Quiero aportar a algo que dijo y que me llamó mucho la atención el diputado Padilla acerca del glisofato, ya que él como médico pues me interesa, ¿no? Él menciona mucho sobre que probablemente esta es algo cancerígeno para los seres humanos. Entonces me queda claro que hay muchas de las industrias de los cuales nos han hecho una campaña donde nos han tratado de convencer que cualquier fertilizante es importante para el campo, pero yo creo que aquí la solución más bien es una agricultura ecológica. Muestra de ello es cada día, no es la mejor opción, sino para esta cultura o esta agricultura ecológica muestra una mejor opción para la salud de los zacatecanos y sobre todo ya que cualquier elemento, cualquier situación es cancerígena. Hay factores de riesgo muy importantes para la salud de los zacatecanos. Pero bueno, en este sentido nosotros como legisladores podemos aportarle presupuesto para implementar y sobre todo para aportar a lo que es la agricultura ecológica. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Felipe Delgado. Con su permiso, presidente. Adelante, diputado. Bienvenido, secretario. El tema migrante, quiero agradecer a los compañeros legisladores. Me siento muy arropado en que cada uno de ellos, si no todos, una gran mayoría ha expresado el tema migrante y la importancia del mismo en el crecimiento de la economía de nuestro Estado. He llevado una bandera en la cual de reflexión de la participación migrante en remesas, no contando lo que traemos por ahí en la bolsa, que se remonta a $1,000 millones al año, que representaría los 20,000 millones de pesos. Y hace unos días estaba el secretario de CESAMI, le hacía la misma referencia como una parte de reflexión. Esos 20,000 millones nos representan solamente en el impuesto de valor agregado 3,200 millones de pesos que contribuimos en nuestro Estado, que es lo que genera después de que gastamos esos montos. La comunidad migrante siempre ha sido partícipe en lo que nace de nuestro Estado, de las administraciones, las inquietudes, y siempre se ha atendido, pero yo diría a medias, por decirlo de esa forma. Todas mis presentaciones son con mucho respeto, en sentido de reflexión y de poder llevar con nosotros el tema migrante, que ha sido muy arropado por los compañeros, de que sí podamos crear políticas en la que la participación migrante sí tenga sentido y que genere empleo y que genere riqueza. En los programas que tenemos ahorita, como bien lo decía Lisbeth Márquez, nuestra compañera, en conjunto estaremos trabajando para de esta forma sí traer oportunidades a nuestro Estado, creando proyectos productivos, creando un valor agregado a los productos que nacen de esta Secretaría de Agricultura y aprovechar todas las oportunidades sobre la misma. Hay temas que son muy naturales, que en estos, por ejemplo, difiere un poco en lo que son los tianguis agropecuarios. Una persona puede necesitar, por ejemplo, el tractor, porque la capacidad económica solamente lo calificaría para eso, o una sembradora, etcétera, etcétera. Pero de evitar que vuelvan a pedir un implemento, pues sí se debería de identificar cuál fue, pero no quitarlo del sistema de apoyos de gobierno, para que pueda reincidir y pedir y complementar todo el equipo necesario para la agricultura a la que se dedique.
Por eso, en ese sentido y en reflexión a lo que es la voluntad de los migrantes, sí estar en contacto con la Secretaría del Campo para que reinventemos todos los programas, cuáles son factibles, cuáles no son. En el siguiente gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador vendrán algunos cambios significativos que podríamos esperar para entenderlos y para poder aplicarlos de la forma más efectiva en esta comunidad migrante. Yo diría en ese tipo de reflexión que acaso 3.200 millones de pesos que generamos en impuesto no sería interesante mínimo el 1%, que serían 36 millones de pesos a etiquetárselos al sector migrante en proyectos productivos y en educación, en becas. Ya lo analizaremos con cada una de las secretarías. Secretario, lo invito de una manera abierta, de una manera que no llevemos a esta comunidad a politizarla, a desglosarla de la política y que los beneficios lleguen con la voluntad de la cual se está pidiendo. Señor presidente, le agradezco por el tiempo, parece que concluyo con esto. La invitación es oportuna, la invitación es sincera y enfoquémonos en este tema migrante. Agradezco a los legisladores que nos han arropado sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Raúl Ulloa Guzmán. Muchas gracias, diputado presidente. Secretario Adolfo Bonilla, bienvenido, al igual que la gente que lo acompaña el día de hoy a este recinto. Bueno, yo traía muchas preguntas, pero algunas de ellas ya han sido abordadas. Quisiera nada más profundizar en algunas respecto a las cartas para la adquisición de tractores. De repente hay cuestionamientos de productores que dicen y evidencian a algunos beneficiarios que luego las venden, que las malbaratan. Ahorita se decía que por año se entregan aproximadamente 400 cartas. Preguntarles si dentro de su secretaría se le da seguimiento. Vamos, insisto que es un programa concurrente, pero al momento de otorgarlas, me imagino que hay filtros, que hay reglas de operación, pero la pregunta es, una vez otorgadas estas cartas, ¿hay un seguimiento para que efectivamente el beneficiario sea el que realmente hace la compra del tractor? ¿O sí hay un descuido y de tal forma que se permita que esas cartas puedan ser vendidas o malbaratadas a otras personas? Esa es una. Otra pregunta es, igual cuando transitamos por carreteras, por caminos de aquí de nuestro estado, vemos con preocupación montones de cerros de cintilla. Y lo peor de todo es que a veces vemos que la gente la quema, contaminando por supuesto el medio ambiente y luego es difícil mover ese desecho ya quemado. ¿Hay de parte de la Secretaría del Campo algún plan estratégico para contactarse con alguna empresa recicladora o ver algún programa de tal forma que se pueda concentrar esa cintilla, se pueda reutilizar y no contaminar tanto el ambiente? Bueno, lo del Parque Agroindustrial en Fresnillo ya lo abordó. Y por último, bueno, hace unos días llevamos aquí a cabo el foro legislativo Mezcal con muy buenos resultados. Agradecerle, por supuesto, su asistencia ese día, pero veíamos con preocupación y como parte del resultado de este foro es que se decía que el mezcal está siendo víctima de su propio éxito y por tal motivo el INPI ha estado ampliando la denominación de origen a otros estados, el Estado de México, Morelos, Aguascalientes. En total de esos tres estados fueron 44 municipios, pero también se comentaba ese día la amenaza de una nueva ampliación para los estados de Sinaloa, Querétaro y Guanajuato. Usted ahí hizo un ofrecimiento y por supuesto un pronunciamiento por parte de
del Gobierno del Estado, concretamente la Secretaría del Campo a su cargo. Pero, ¿qué hacer, secretario, para defender, por supuesto, a que ya no se amplíe esta denominación de origen y, por supuesto, defender y apoyar a los mezcaleros zacatecanos, que ya también se decía ese día, arropan aproximadamente a 5,000 zacatecanos involucrados en esta industria y, por supuesto, pues, la derrama económica que se genera en el Estado? Serían esas las preguntas. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Edgar Viramontes Cárdenas, hasta por 5 minutos, para formular sus preguntas. Gracias, presidente. Secretario, el comentario y acompañado también de una solicitud sobre los productores agrícolas en el sur del estado. Sabemos que hoy la agricultura a cielo abierto ha sido o es un poco más complicada que antes. Las inclemencias del tiempo, las plagas, las enfermedades hacen o han hecho que la agricultura a cielo abierto sea complicada, pues. Y en el sur ha habido muchos productores que han optado por una agricultura protegida, podemos decirlo así, o buscando la construcción de casasombras, semitúneles y otros sistemas de producción que ayuden de alguna forma a proteger y a mejorar también, por qué no decirlo así, sus cultivos. Aquí creemos, secretario, que es necesario un acompañamiento de las dependencias gubernamentales con la finalidad de que con acciones y programas concretos se puedan otorgar también capacitaciones para que estos productores puedan hacer frente a estas nuevas tecnologías de producción, los sistemas de automatización que también luego algunos están implementando, y aprovechar sobre todo, secretario, que en el sur la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, el propio campus UAS de la Universidad allí en Jalpa, tienen carreras afines que pueden ayudar a que los agricultores, la gente que está migrando hacia estas nuevas tecnologías, pues puedan tener capacitación. Ojalá podamos, y quizá ya lo están haciendo, a través de su secretaría, organizar y ayudar a que los agricultores en el sur, y no solamente en el sur, en el estado completo, puedan tener acceso a estas nuevas tecnologías y también a la capacitación necesaria. En ese sentido va mi comentario y muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al diputado Armando Perales. Gracias, diputado presidente. Señor secretario, sabemos la coordinación que tiene su secretaría con Acerca para efectos de la comercialización del frijol. Existen los productores de frijol mucha incertidumbre en el sentido de que prácticamente en los próximos días inicia la cosecha del frijol, pero la incertidumbre se basa en que termina un sexenio que tiene un presupuesto, inicia otro, pero aquí la incertidumbre es concretamente en que por la experiencia que tenemos, regularmente se empieza a copiar a partir del mes de noviembre y el mes de diciembre con una mayor cantidad de frijol acopiado, pero la incertidumbre se basa en la forma de cómo acopiar. Lo hemos repetido que se está anunciando un precio de 14.50. Sabemos cómo se está acopiando actualmente a través de acopiadoras. Se habla de Segalmex, que entra en vigor hasta el año 2019. Entonces, los productores ante esa incertidumbre, pues tienen la razón de estar preocupados, porque si decimos que está próspera la cosecha, nos han hecho algunos comentarios, han estado aquí presentes en la legislatura y sabemos por la prensa que ya usted conjuntamente con el gobernador tuvo una plática con el futuro secretario de Agricultura
Víctor Villalobos, y no sé si traiga claro más o menos el esquema de cómo se va a copiar. Recordemos que en el acopio actual, las organizaciones o las acopiadoras actuales no están muy contentas por este ciclo agrícola pasado, porque el gobierno federal les tiene pendiente por ahí un pago que al parecer está complicado para que se lo vayan a dar. Entonces, al no haber estas acopiadoras o que también las mismas acopiadoras, si no ven un panorama claro de negocio, pues también difícilmente le van a entrar al acopio. Entonces, yo le externo esa preocupación de los productores. Yo creo que usted es la persona indicada porque está en contacto con Acerca, y que sí tengamos muy claro el panorama, porque ahorita no es tanta la exigencia, pero sabemos que en los próximos días la exigencia va a ser muy palpable. Entonces, sí pedirle de antemano que vean la posibilidad de que los productores no queden a la deriva. Se espera un año, pues más o menos de producción, por no decir que muy bueno o malo, más o menos, pero no dejarlos a la deriva, porque finalmente quienes pagan siempre los platos rotos son los productores. En lo que se ponen de acuerdo las acopiadoras, las instituciones del gobierno estatal o federal, pues prácticamente de alguna manera se llevan entre los pies a los productores. Entonces, de mi parte, yo sí pedirle que en cuanto ya se tenga más claro este panorama, pues nos den a conocer el resultado de cómo se viene, qué es lo que va a pasar, para darle certidumbre a estos productores que se encuentran realmente preocupados. ¿Es cuanto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Ahora me corresponde el uso de la voz hasta por 5 minutos. Señor secretario, espero no ser muy repetitivo con la participación del diputado Armando Perales, pero va muy relacionado al mismo tema. Este año, sin duda, un año muy importante, un año con una precipitación pluvial importante que sin duda nos va a llevar a generar buenas cosechas y principalmente de frijol. Año con año, la autoridad estatal hace acuerdos para poder generar este acopio de frijol. Pero finalmente hoy en esta transición del gobierno, podemos decir que el gobierno federal actual pues prácticamente está a unos días de concluir su responsabilidad y también a unos días de que entre la nueva administración federal. Y preguntarle, señor secretario, si tenemos alguna certeza. Bueno, tenemos una declaración muy importante del presidente electo de fijar un precio de 14.50, sin duda muy importante, pero obviamente al tiempo de la cosecha, pues yo veo un tanto complicado que pueda ser posible este tema. De inicio, no hay infraestructura para poder acopiar toda la cantidad de frijol que se produce aquí en el estado de Zacatecas, y donde obviamente sería muy difícil, señor secretario, que nuestros productores quedaran en la incertidumbre si los que se van no generaron un esquema de comercialización definido y los que llegan aún no la tienen y hasta cuándo la van a tener. Entonces, obviamente, preguntarle, le digo, espero no ser muy repetitivo en esta pregunta, pero obviamente sí genera incertidumbre. Preguntarle que cuáles serán las acciones o cuáles son las acciones que desde este momento ya está tomando el gobierno del estado, obviamente la secretaría a su cargo, de cómo poder apoyar a nuestros productores y donde obviamente que no sean presa de los coyotes, porque finalmente para llegar a la etapa de la cosecha se vienen arrastrando compromisos, se vienen arrastrando deudas y deudas que se tienen que pagar, y donde lamentablemente muchas veces lo que se hace es vender las primeras cosechas para poder seguir trabajando, pero donde obviamente estas cosechas son a los coyotes, son a bajo costo y donde obviamente todo va repercutiendo con los productores. Esa sería la pregunta, señor secretario. Las demás creo que ya han sido
perfectamente retomadas aquí en este mismo espacio. Le concedo el uso de la palabra hasta por 20 minutos para poder dar respuestas a los cuestionamientos de los diputados. Con mucho gusto, diputado presidente. Comentarle al diputado Felipe Delgado, en efecto, yo estoy en toda la disposición de que renovemos los programas, que veamos la viabilidad de que sí pueda haber esfuerzos de continuidad, pero en estricto sentido, lo que comentaba también la diputada Lisbeth Márquez, de que la mayoría de los apoyos efectivamente ha sido una concesión que ha hecho el gobierno del Estado con los migrantes organizados a través de los clubes, pero que exploremos cualquier posibilidad de proyecto productivo. A mí me entusiasma la posibilidad de poder tener una reunión con ustedes dos como legisladores migrantes para ver en efecto qué tipo de proyectos productivos podemos instrumentar aquí en Zacatecas que representen una fuente de ingreso adicional para quienes inviertan, pero que nos ayuden a resolver el delicado problema que tenemos, sobre todo con los productores más pequeños. En esa parte yo me reitero, por supuesto, en entera disposición para poder coadyuvar de la mano de ustedes en atender a los migrantes. Al diputado Raúl Ulloa, 3 planteamientos. En el tema de las cartas para tractor, justamente el gobernador Alejandro Tello a partir de este año instrumentó una decisión para que todas las secretarías contemos con un órgano interno de control. Justamente la semana pasada le solicité yo de manera respetuosa a la titular para que pudiera hacer también una auditoría en campo como autoridad realmente con mayores atribuciones, y que no nada más vayan las cartas para tractor, que vaya sobre todo en los mayores apoyos que hemos otorgado a través del programa Concurrencia con entidades federativas, pero vaya, nosotros debemos insistir en que debemos ser garantes de la transparencia, de la rendición de cuentas, pero también de que la ejecución de los recursos públicos se haga de la mejor manera posible, y en ello no tengo duda que en caso de que se presenten anomalías, el órgano interno de control a través de la Secretaría de Función Pública nos pueda hacer las observaciones pertinentes. En estos casos ya no nos pueden observar a nosotros porque finalmente nosotros comprobamos que el recurso fue otorgado de manera correcta, sino ya será más bien un tema de los productores que hayan recibido el beneficio, que hayan justificado y comprobado que adquirieron el tractor o el implemento o la maquinaria, y si ellos son quienes están haciendo, digamos que un uso indebido de los apoyos, pues entonces ahí tendremos que ver qué tipo de sanciones pudieran implementarse. Ha habido casos solamente cuando no se ha documentado de manera correcta, donde le hemos tenido que solicitar a los productores que nos reintegren el recurso que se les otorgó en beneficio, pero ya cuando comprobaron que ya hicieron uso del apoyo, es todavía un poco más complicado, pero a pregunta expresa sí va a haber un seguimiento para los apoyos que se otorgan desde la Secretaría del Campo. En el tema de la cintilla de desecho, no, se comentaba aquí de la importancia de seguir apoyando con modernización y tecnificación de riego. Ahí aprovecho para comentar la réplica de la diputada Alma Dávila. En estricto sentido, sí se ha apoyado año con año en modernización y tecnificación de riegos. El puro programa de la modernización de pozos significó sumas que superan por mucho los 1,000 millones de pesos, pero no hay año en que no estemos modernizando y tecnificando zonas de riego, no nada más de pozos de perforación profunda, sino de presas. Ahorita traemos alrededor de 6 presas en el estado que están siendo beneficiarias de estos programas. Sin embargo, el uso de la cintilla, como bien lo menciona el diputado Ulloa, conlleva esta otra parte de que no se está haciendo un reciclaje lo suficientemente efectivo. Tenemos que insistirle a los productores en que nos permitan orientarlos de cómo se recoge de manera correcta la cintilla para que no se troce, porque muchas veces ni siquiera se logra remover la cintilla, y a veces también en ocasiones el hule para el acolchado. Sin duda es una asignatura en la que tenemos que trabajar y vaya, desafortunadamente las recicladoras
piden que la cintilla ya vaya lavada, ¿no? Entonces, muchas veces el productor pues simplemente la extrae, pero queda con mucha tierra y no es calificable para que los recicladores puedan utilizarla. Eso sin duda también tenemos que esmerarnos un poco más. Y bueno, en el tema de que el mezcal es víctima de su propio éxito, totalmente de acuerdo. La postura del gobernador del estado es muy firme. No estamos a favor de que se sigan otorgando mayores superficies de denominación de origen. Como les mencionaba la semana antepasada, hemos mandado un escrito al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial donde hacemos este planteamiento, pero también comentarle que hemos establecido comunicación con los otros estados mezcaleros originales para que vayamos todos juntos en la defensa de la denominación de origen del agave, que sin duda Zacatecas presenta un panorama muy promisorio en esta materia, pero por supuesto estaremos también informando de las acciones que vayamos desempeñando. Al diputado Viramontes, en efecto, la agricultura protegida recomendable en el cañón de Juchipila tiene que ser a través de macrotúneles, a través de cazasombras. Si metiéramos ahí invernaderos de hule por las altas temperaturas, ahí también habría una reducción en la cosecha. Por eso no es necesario el aplicar el hule, y las cazasombras son bastante más económicas que los invernaderos a base solo de hule, ya no les digo de cristal, pero con mucho gusto. Si hay algún planteamiento de productores que requieran de la asistencia técnica, encantados de proporcionárselas, y obviamente la comunicación que tenemos con las universidades, con los tecnológicos, es permanente, y en ello también yo espero encontrar una manera de coordinar las acciones para orientar con la capacitación, pero también con el equipamiento, con esta sistematización de la que usted hace referencia. Entonces, estamos por supuesto a sus órdenes para atender el tema. Al diputado Perales y vaya también al diputado González Nava, esta coordinación con Acerca es permanente. El programa de acopio no está establecido todavía porque finalmente será la nueva administración quien tendría que ejecutarla. Tuvimos una reunión hace 15 días, los principales estados productores, estuvo su servidor y estuvieron también mis homólogos de Durango y de Chihuahua, que son segundo y tercer lugar respectivamente. Entre los tres estados aportamos más del 67% de la cosecha en el ciclo primavera-verano, y lo que acordamos con el director en jefe de Acerca era que en esta semana preferentemente pudiera ser el interlocutor con el doctor Arturo Puente, que es quien asumiría las funciones de Acerca. No sabemos si Acerca continúe como tal operando, pero yo también a la pregunta expresa de que si hay certeza de que se cumplen los precios de garantía, diputado, pues no sé, eso es una facultad que tendrá la nueva administración federal, pero lo que sí tengo claro es que no va a ser precios de garantía para todos, y entonces se va a quedar un universo de productores no cubiertos con los precios de garantía. Por ejemplo, la Segalmex, pues nos entusiasma obviamente que se instale en Zacatecas, pero ahí yo les hacía el planteamiento en aquella cena a la que hacía alusión, de que Diconsa actualmente compra 30,000 toneladas de frijol, de las cuales alrededor de 18,000 han sido zacatecanas, pero si aquí en Zacatecas tenemos un excedente comercializable de 320,000 toneladas, pues realmente Diconsa no nos representa ser un buen cliente. Entonces, tenemos también nosotros nuestras dudas de cuáles vayan a ser las decisiones que tomen. Bien lo mencionaba el diputado González Nava, no sabemos si van a construir almacenes de acopio, no sabemos si van a poner plantas de beneficio o si van a utilizar las que tiene el Estado aquí en Calera y en Sombrerete, que por supuesto las pusimos ya a disposición del licenciado Ignacio Valle, que es quien ha sido propuesto por el presidente electo para ocupar la titularidad de esta secretaría. Pero sí, por supuesto, nos preocupa mucho el no poder tener ya una definición. Yo espero en verdad se pueda concretar esta reunión entre el titular en jefe de Acerca y el doctor Puente, que asumiría esas funciones junto con los secretarios de Durango, de Chihuahua y un servidor, para poder darle certeza a los productores en cuanto a cómo vamos a iniciar
con la nueva administración este esquema. En verdad, yo les pediría ahí que todos eleváramos la voz para expresar pues que si hay una preocupación por si no hay esquema de acopio de frijol. Tenemos claro que difícilmente pudiera entrar en el esquema de precios de garantía para el ciclo primavera-verano 2018, pero no podemos dejarlo a la deriva. El pago a los acopiadores a los que hacía referencia el diputado Perales, yo espero que empiece a operar a partir de esta semana. Paradójicamente, y a diferencia de lo que comentaba el diputado Mendoza, pues los esquemas de los acopiadores sí cumplen con una función, probablemente no sea perfecta la manera como operan, pero creo que sí cumplen una buena función. Entonces, recojo la preocupación también de los centros de acopio que no han recibido el pago por incentivo a la calidad del primavera-verano 2017 y les comparto algunas de las acciones que estamos haciendo. La semana pasada trajimos empresas compradoras de frijol, hicimos una gira por los centros de acopio porque, como les mencionaba, ya muchos de ellos cuentan con el equipo de beneficio, ¿no?, de cribado, de pulido y de embolsado para que directamente hagan las compras y nos ayuden también a retirar una parte de la cosecha del Estado, pero tenemos programado esta semana y la que sigue continuar con las tiendas de autoservicio, con las más grandes, para que puedan venir a constatar que aquí en Zacatecas se les puede ofrecer el producto para que ellos ya lo ofrezcan a los consumidores en sus anaqueles, ya sea con marcas propias o con marcas que puedan ser registradas por los propios acopiadores aquí en el estado de Zacatecas. Espero a estar contestando, pero sin duda creo que los legisladores federales también deben ayudarnos en cuanto a levantar la voz en el tema. Aprovechando los minutos que me queda, le pediría, diputado presidente, decirle en cuanto a las réplicas, por supuesto, a la diputada Perla Martínez, que habremos de atender el tema de la perspectiva de género, que ya sea un tema institucionalizado. Por supuesto, el apoyo a no federados que comentaba también la diputada Lisbeth Márquez, habremos de atenderlo. En cuanto al tema de los apicultores, por supuesto, diputado Calzada, no solamente se les apoya con nutrimento, con alimentación para las colmenas, la conciencia por el medio ambiente tiene que estar también muy presente en cuanto a los apicultores, y también con los acuacultores pequeños habremos de atender su sugerencia. Son atendidos a través del programa Concurrencia con Entidades Federativas todos los acuacultores que se registran en ventanilla. El presupuesto creo que sí da para atender. Entonces, si tienen el cuidado de estar participando, pues vemos nada más que no sea recurrente, que sea el mismo apoyo año con año. Lo que queremos es un tema de continuidad hacia nuevas y mejores prácticas. Con el diputado Mendoza, bueno, el convenio que mencionaba de la Confederación Nacional Ganadera no es con Acerca, sí es con Zagarpa, pero bueno, esperemos que las nuevas autoridades pues valoren la conveniencia o no de esta atribución que se le ha dado a la Confederación Nacional Ganadera, pero sí insistir que no vamos a dar ni un paso atrás en cuanto a descuidar el tema de las sanidades en el estado de Zacatecas. Es un tema no de seguridad nacional solamente, sino también de tener una buena economía en el estado. Ustedes recordarán cuando estuvimos con el problema de la brucelosis en el ganado, perdimos muchos millones de pesos, y en eso también espero que todos entendamos la responsabilidad que tenemos. Entonces, sería mi participación y agradecer, por supuesto, esta oportunidad de venir a compartir lo que en materia del segundo informe de gobierno tenemos para comunicar por parte del gobernador Alejandro Tello. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ahora se le concede el uso de la palabra para su derecho de réplica al diputado Felipe Delgado. Secretario, aceptaremos, creo, y hablaré en nombre de Lisbeth, el que se nos haya convocado a su secretaría para poder reinventar el tema de la atención a migrante, ya que hasta el momento algunos acuerdos, como es el que surgió en el 12 de septiembre desde el 2016, y el rezago del cumplimiento de los implementos agrícolas, etcétera, pues lo podamos ver a la brevedad posible. Esperemos también la decisión y
el nuevo esquema que presenta nuestra nueva administración federal para así poder homologar las ideas con el replanteamiento de esta nueva administración federal. Gracias, secretario. Quedo satisfecho en este sentido y a la brevedad nos reuniremos con usted. Gracias. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Raúl Ulloa Guzmán, hasta por 3 minutos para su derecho de réplica. Muchas gracias, diputado presidente. Hay una frase que dice que el mejor fertilizante para el campo es el financiamiento. Nada más exhortarlo, secretario, para que siga con ese ímpetu, con ese ánimo de implementar bien o de aplicar bien esos 668 millones que en el caso del 2018 tiene su secretaría. Y bueno, agradecerle la puntualidad de sus respuestas y felicitarlo por el trabajo que está realizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Edgar Viramontes. Gracias, presidente. Solo agradecerle sus respuestas, secretario, y en los próximos días por ahí nos vemos para platicar del asunto del sur. Gracias. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Perales hasta por 3 minutos para su derecho de réplica. Gracias, señor secretario. Señor presidente. Señor secretario, agradecerle por sus respuestas, pero reiterarle el compromiso de no dejar solos a los productores, de que veamos la posibilidad de estar cerca con Acerca y de ser necesario con nosotros, los de la Comisión y secretarios de Agricultura, porque no se trata de buscar culpables de quién lo va a instalar o quién no lo va a dejar de instalar. Aquí somos todos y tenemos que atender a la gente. Entonces, yo sí quisiera que hiciéramos ese esfuerzo y que a lo corto se determinara cómo va a quedar diseñado la cuestión de la acopio del frijol. Y aprovecho este espacio que me queda, que no le pude hacer al principio. Su secretaría tiene un rubro de asistencia técnica y tenemos conocimiento de que tienen más de 100 técnicos brindando esa asesoría a los productores, pero hay queja de que no les pagan. No les pagan, solamente ahorita a la fecha creo que se ha cubierto el 50%. No se puede admitir que un técnico pueda hacer un buen trabajo profesional si no se le cubre a tiempo su remuneración. Entonces, nada más le dejo ese dato y de ser posible que nos informe en forma posterior. Gracias. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Ahora 3 minutos para su servidor, para mi derecho de réplica. Nada más hacer un comentario final. Sin duda, este tema del acopio del frijol es un tema perfectamente visto, analizado por las comisiones de entrega-recepción de quién va a fijar esta postura o quién va a fijar este acuerdo, esta negociación, y donde obviamente sí apostarle a que Zacatecas nos vaya y nos vaya bien. Obviamente nos quedamos con el esquema de este precio de los 14.50, que sin duda será de mucho beneficio para todos los productores de Zacatecas. Invitarle, señor secretario, a seguir trabajando, a seguir redoblando esfuerzos. Sin duda el campo de Zacatecas espera mucho de nosotros. Con lo anterior, damos por concluidas las intervenciones del ciudadano licenciado Adolfo Bonilla Gómez, secretario del Campo, así como de los ciudadanos diputados. Ciudadano licenciado Adolfo Bonilla Gómez, secretario del Campo, la honorable 63ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha registrado como corresponde su comparecencia, con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado. Con lo anterior, se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Muchas gracias por su presencia, a usted y a su equipo de colaboradores que lo acompañan. Solicito
a la comisión de cortesía que al término de la sesión se sirvan a acompañar de su salida de este recinto a nuestro distinguido invitado. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados a las 16:30 horas de esta misma fecha a la siguiente sesión, rogando a todos su puntual asistencia.